Siempre se comentó que los años 60 acabaron abruptamente en el verano de 1969, tras los crímenes cometidos por la familia Manson el 8 de agosto en Cielo Drive, California. Pero en Eras una vez en Hollywood, la década no acaba en tragedia, sino en catarsis. Quentin Tarantino reescribe de nuevo la historia, como ya hizo en Malditos Bastardos o Django desencadenado, para impartir justicia poética contra aquellos que sufrieron en el pasado e imaginar un nuevo desenlace, cuentos de hadas con héroes y villanos con los que dar sentido a sucesos que, a veces, escapan a nuestra comprensión. Han pasado más de 50 años, pero el asesinato de Sharon Tate y sus amigos en aquella noche fatídica del 69 sigue siendo no solo un caso lleno de misterios, sino también un punto de inflexión para toda una sociedad que pasó del flower power al pesimismo de los 70 en cuestión de horas. Pero Tarantino tiene una nueva historia que contar. Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, es un veterano actor de westerns que pasa los días junto a su doble de acción y amigo. Cliff Booth, interpretado por Brad Pitt, dos viejas glorias que ahora se cuentan las canas mientras intentan abrirse camino en un Hollywood decadente que busca una nueva generación de estrellas. La película sigue sus pasos a través de fiestas glamurosas, donde encontramos personajes como Steve McQueen, rodajes intensos, desde la elección de una niña de profesionalidad admirable hasta una lucha improvisada con Bruce Lee, y encuentros inesperados con la familia Manson, que se convertirán en la amenaza latente del relato hasta llegar a ese sorprendente, violento y catártico final que vamos a analizar ahora. El director juega con aquello que sabemos más allá de la ficción. Sabemos que en algún momento la Tate de Margot Robbie, que resulta ser vecina de Dalton, será asesinada tal y como cuentan los libros de historia. Y ahí es donde la película, que hasta ahora ha combinado de forma orgánica los elementos ficticios con los reales, empieza a crear su propia versión de los hechos. Si te está gustando lo que ves, no olvides suscribirte, nos estarás ayudando muchísimo. El desenlace empieza a desencadenarse cuando un grupo de los Mansons, Tex, Sadie, Katy y Flower Child se dirigen a Cielo Drive para perpetrar los asesinatos. Sin embargo, cuando aparcan frente a la valla de la casa de la actriz, un Rick en estado de embriaguez sale enfurecido porque los hippies le están molestando con las luces del coche. Es el momento preciso en el que la ficción irrumpe para desestabilizar la realidad. Sus insultos provocan la ira del grupo, que decidirán cambiar las órdenes del jefe y acabar primero con la vida del vecino, al que han reconocido, dicen, como el tipo que les enseñó a ser violentos, a través de la televisión. Flower Child abandona el barco, chica lista, y los demás van con sus cuchillos y revólveres a la casa. Lo que no saben es que al abrir la puerta, a quien se encontrarán será a Cliff y a su perra. En una película en la que la violencia se había mantenido en mínimos, sobre todo comparada con otras películas de Tarantino, de pronto nos encontramos con una escena que la lleva al límite. El combate cuerpo a cuerpo entre el especialista y los intrusos es crudo e implacable, y se rematará después cuando Rick, que estaba en su piscina sin enterarse de nada de lo que estaba pasando, cogerá un lanzallamas para calcinar a una de las asesinas. ¿Justicia poética? Es una escena de catarsis absoluta, en la que el viejo Hollywood apenas parecía mantenerse en pie en un momento de cambio, acaba salvando a Sharon Tate de su fatídico destino. Por supuesto, los tres jóvenes quedan KO, la policía aparece para poner orden en la situación y la ambulancia se lleva a Cliff, que ha recibido más de un golpe. Y entonces llegamos a la verdadera escena final, que cierra el círculo de una forma preciosa. Ante todo el lío que se ha formado, Jay Sebring baja a la verja de la entrada de la casa de Tate para preguntar si todo está bien. Rick balbucea algo sobre los hippies y de pronto la misma actriz entra en la conversación a través del telefonillo. Finalmente invita a su vecino a entrar y tomarse algo con ella y sus amigos. El plano que nos muestran las puertas abriéndose es completamente simbólico. Se abren a un futuro que el personaje se le ha venido escapando durante toda la película. Por fin puede subir esa cuesta que antes parecía un coto prohibido, solo comunicada por interfono. Ahora, después de que este viejo Hollywood haya salvado la vida de nuevo Hollywood, la recompensa es volver a formar parte del mundillo. Así, Eras una vez en Hollywood cambia la historia. Y además, nos obliga a preguntarnos, ¿qué hubiese pasado si esa fiesta de paz y amor hubiese continuado? Si ese evento traumático no hubiese supuesto un cambio de era, el inicio de una nueva década mucho más pesimista y oscura, ¿qué habría sido de Sharon Tate, que se observaba a sí misma con ojos soñadores en la sala de cine? Son preguntas que ni siquiera Tarantino puede contestar, aunque con esta película sí ha conseguido darle algo de sentido a lo inenarrable. Esos son límites de cuentos de hadas, nos permiten imaginar otros desenlaces y poner en orden los eventos y personajes que se han convertido en un mito, pero la historia, a fin de cuentas, es inamovible. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale a like
Y suscríbete si quieres seguir recibiendo notificaciones de finales explicados como este. Nos vemos en el siguiente vídeo.